había una frase que es la que me llamó la atención, que decía: mucha gente se siente sola porque construye muros en vez de puentes. Esa frase me llamó la atención, porque es una frase que expresa gráficamente una realidad. ¿Qué es un muro, hermanos? ¿Para qué construimos muros? Para separar. Nos hacemos los muros de nuestra casa para aislarnos del vecino. Los muros los hacemos, hermanos, para separar, para dividirnos. Entonces, cualquier actitud que conduzca a separarnos de los demás, cualquier actitud que nos separe de los demás, es levantar un muro. Una crítica, una murmuración, las quejas, los descontentos, son muros. Y sabéis, estos muros nos aíslan a nosotros. No nos damos luego cuenta. Y al final estas personas se sienten desdichadas, se sienten solas, aún en medio de este mundo en el que vivimos, porque se han dedicado a levantar muros. ¿Y qué es edificar puentes? ¿Qué es el puente? ¿Para qué hacemos un puente? Para unir, para pasar. Un río sin puente, a ver quién se atreve a meterse en él, ¿no? Las personas que construyen puentes son aquellas precisamente que están para ayudar, para colaborar. Son estas personas que a todos nos caen bien, que nos gustan como son. Son personas que tienen muchos amigos, son personas que no se sienten solas. Y esa frase me gustó mucho, porque como creyentes, como cristianos, somos llamados a edificar puentes y a derribar muros, que a ver los hilos. Y tiene que ver mucho con el estudio que estamos haciendo. Porque, ¿de qué hablábamos la semana pasada? La importancia de la armonía, la importancia de la unidad. Si no entendemos la importancia de la unidad, difícilmente vamos a esforzarnos, como nos pide la palabra, en que haya armonía. Ya no digo que tu comportamiento tiene que ser ejemplar, digo que nadie tiene ni siquiera derecho a ejercer un derecho que pueda tenerlo si con ello origina un problema a la comunidad. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseñaba. La vida en comunidad requiere unas normas. Pero esas normas no nos las inventamos nosotros, no las ponemos nosotros. Esas normas están aquí, en la palabra. Precisamente vamos a hablar de unas normas que tienen que ver cuando hay conflictos entre los hermanos. ¿Cómo debemos de resolverlos? Hay muchas más normas. No vamos a tratar el pecado en general, pero sí vimos que siempre que hay conflictos hay pecado, ¿lo recordáis? Y esto también es importante insistir. Cuando hay conflicto hay pecado, hay rebeldía, hay desobediencia. Siempre, por una parte o por las dos, pero siempre. Y entonces vamos a ver cómo actuar y cómo tratar especial y exclusivamente este pecado, no todo. No vamos a hablar de todas las normas, pero sí, repito, unas normas que van a favorecer la armonía o que deben de favorecer la convivencia entre los hermanos. Entonces, ese es el tema que empezamos hoy, esa es la segunda parte. ¿Qué debemos de hacer cuando nos sentimos ofendidos con un hermano? Y yo pregunto, ¿quién lo sabe? ¿Qué dice la Escritura? Que tenemos que ir al hermano. ¿Recordáis ese pasaje? La palabra del Señor nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Eso es lo que nos dice la palabra. No es lo que vimos que solemos hacer. Ponemos morros, nos ponemos molestos, demostramos que estamos enfadados, pero no nos atrevamos a confrontar al hermano. Sin embargo, la palabra del Señor dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ahora yo quiero destacar una cosa. No está diciendo, si te sientes ofendido por algo, ve y di: hermano, me has ofendido. No es esto lo que está diciendo. Y esto es vital que también lo entendamos. Si tu hermano peca, no es que yo me sienta ofendido. Ay, es que no me ha saludado fulanito, lo que tantas veces hemos dicho. Pues mira, el problema lo tienes tú, no el otro. ¿Y quién tiene que ir? ¿Quién va cuando hay pecado? ¿Quién tiene que ir? ¿Tengo que esperar a que venga el hermano a pedirme perdón? No, tengo que ir yo. ¿Por qué la palabra del Señor insiste en que eres tú quien debes de ir? Por una razón muy sencilla, los que sois padres lo vais a entender. Vamos a ver, si tu hijo hace una cosa mal hecha, ¿qué esperas? ¿A que venga a pedirte perdón? No, porque no se trata de eso.
No se trata de que venga a pedirte perdón, se trata de que aprenda. Y cuando tú ves que tu hijo hace una cosa mal hecha, vas y le reprendes. ¿Con qué actitud? Con la actitud de que aprenda. Así que cuando vamos a un hermano a llamarle la atención porque ha pecado, no vamos con actitud altiva para que nos pida perdón. Vamos con la actitud de que aprenda. Esa es la idea. Queremos que haya armonía y cuando no hay armonía sabemos que es un problema. No hay bendición. Luego entonces la actitud es de que aprenda. Me gustaría explicar lo que significa la palabra pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Es una palabra que muchos la han quitado de su diccionario, incluso o de su vocabulario. Me refiero incluso dentro de las iglesias. Sabéis que lo hemos mencionado. La palabra pecado en el Antiguo Testamento, en hebreo, es shatat. La palabra que aparece en este pasaje en griego es amartano. Y las dos palabras tienen un mismo significado y tienen que ver con el errar. El errar al blanco. Cuando yo peco, lo que significa es que no he logrado el objetivo moral que pretendía. Es decir, disparo, pero no doy en la diana. Ese disparo es fallido. ¿Y qué pasa entonces? Pues que he desobedecido al Señor, no he cumplido con ese objetivo moral, me he equivocado. Eso es lo que significa pecado. Lo digo porque tiene a veces esas connotaciones que intentamos evitar esa palabra, y yo creo que expresa de una manera muy clara lo que ocurre cuando desobedecemos a Dios. Dejamos de dar en el blanco. ¿Recordáis la leyenda de Guillermo Tell? Os la voy a recordar para los que no lo sepáis. Dicen que Guillermo Tell fue obligado, es una leyenda, pero la leyenda cuenta que fue obligado a disparar a una manzana colocada encima de la cabeza de su propio hijo. Y le obligaron a hacerlo para que se librara de un castigo. Bueno, por un delito que había cometido, porque había ofendido al señor feudal, ¿no? Claro, la leyenda dice que acertó. Pero yo la pregunta que os quiero hacer es, ¿qué pasa cuando fallamos en blanco? ¿Qué pasa si ahora Guillermo Tell, según cuenta la leyenda, cuando dispara la flecha, no hubiera dado en la manzana? ¿Qué hubiera pasado? Quiero destacar una cosa, hermanos. Cuando no damos al blanco, damos a otro sitio. Y eso siempre tiene consecuencias. No penséis que errar al blanco es algo que hacemos sin más. Porque cuando no hemos dado en el blanco, hemos dado en otros sitios. ¿Nos queda claro lo que significa el pecado? Bien, volvamos al tema. La palabra del Señor nos enseña que si tu hermano peca, si ha errado, tenemos que ir a él a corregirle. ¿Pero qué pasa? ¿Vamos sin más? Ven aquí, hermanito, ven aquí, que te voy a llamar la atención. Has hecho esto mal, has pecado. ¿Creéis que tenemos que hacerlo así sin más? No. ¿Qué tenemos que hacer antes? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira, nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles. Unos tiempos donde no hay respeto a la autoridad, donde el humanismo, que ya lo vimos en su momento, ha influido no solo ya en la sociedad, sino en la propia Iglesia, de tal manera que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Mira, yo creo que esto es así. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo de aquella manera. Y parece que eso es lo normal y que es respetable. Y que debemos de respetarlo. Y hoy en día las personas radicales están mal vistas. No caen bien. No gustan. ¿Pero qué es ser una persona radical? Desde el punto de vista de, como creyentes, ¿qué es ser un creyente o un cristiano radical? Pues un cristiano que va a la raíz.
porque radical viene de raíz. ¿Y cuál es nuestra raíz de toda sabiduría? La Escritura. Hermanos, yo quiero ser un cristiano radical, aunque esté mal visto. Yo quiero ser radical en la Iglesia, aunque algunos me llaméis antipático. Yo quiero cumplir, o por lo menos intentar cumplir, y desde luego enseñar lo que la palabra del Señor dice. Pero eso hoy no está bien visto. Hoy lo que gusta, lo que queda mejor son personas diplomáticas que sepan compaginar, excusar, mediar de tal manera que contenten a todos. ¡Ay, tú piensas así, tú piensas allí, vamos a buscar posturas intermedias! Y así se está sacrificando lo que el contenido de la palabra dice. Por eso este versículo les va muy bien a esas personas, porque cuando tienen conflictos, lo cogen. ¡Ay, hermanito, mira, ¿sabes qué te digo? El Señor dijo, no juzguéis. ¿Quién soy yo para juzgar? Él juzgará, Él discierne, Él conoce los corazones, Él es el único que pueden juzgar. Y se quedan tan anchos. Pero si verdaderamente Jesús enseñó que no debemos de juzgar, ¿alguien puede leer Juan capítulo 7, versículo 24? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que juzguemos. ¿En qué quedamos? No dices, aquellos que dicen, el Señor enseña no juzguéis. Pues oye, yo veo que aquí el Señor también dice que juzguemos. ¿En qué quedamos, hermanos? ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Que no debemos de juzgar? ¿O que sí debemos de juzgar? Pero ¿quién está diciendo que no debemos de juzgar? Vamos a ver. Cuando Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y les está diciendo, a ver, tenéis ahí a uno que se está acostando con la mujer de su padre. ¿Es que no sois capaces de juzgarlo? Mirad. Yo ya lo he hecho, ¿eh? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará, pero a ese perverso quitarlo de medio de vosotros. Una enseñanza. Nuestro juicio nunca debe ser para los de fuera. Y eso lo tenemos que tener claro. Pero dentro de la iglesia tiene que haber juicio. No podemos tolerar el pecado. Por cierto, ¿cómo voy a ir yo a mi hermano a decirle que ha pecado contra mí si primero no he juzgado que hay pecado? ¿Qué significa juzgar? En la Biblia aparece muchas veces la palabra juzgar, pero la palabra que en griego, la palabra original que existe, no siempre es la misma. En la mayoría de los casos la palabra es crino. Crino significa discernir lo bueno de lo malo. Y yo pregunto, ¿acaso un cristiano no debe de tener discernimiento entre lo bueno y lo malo? Sí. Pues hermanos, vamos a aprender una cosa. En primer lugar, la Biblia dice muchas cosas, pero no necesariamente, y prestar atención y que nadie ahora se alarme ni se escandalice. La Biblia dice muchas cosas que no enseña. No todo lo que la Biblia dice es una enseñanza. ¿Tú sabes que la Biblia dice que no hay Dios? En varias ocasiones, 2 veces en los Salmos. ¿Pero enseña la Biblia que no hay Dios? No. En todo caso, el énfasis recae no en el que no hay Dios. La enseñanza no recae en el que no hay Dios, sino que eso es lo que dice el necio. O también cuando dice que fuera de mí no hay Dios. Hay un énfasis que cuando el énfasis se pone en el lugar que no corresponde, podemos hacer decir a la Biblia lo que queramos. Es como el acento. ¿Sabéis que una palabra, según donde tenga el acento, puede cambiar el significado? Pues eso ocurre lo mismo. Es el énfasis de lo que está enseñando. Y para poder interpretar bien un pasaje, tenemos que interpretarlo justo con el resto de las Escrituras. Vamos a ver. Si yo digo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Eso es verdad? Eso lo dice la Biblia. ¿Pero eso es verdad? No. El énfasis no está en que es bueno habitar los hermanos juntos. El énfasis está en cuando hay armonía. Porque si no hay armonía no es bueno habitar los hermanos juntos. Ni en los hermanos ni en el hogar. El énfasis recae en la armonía. Tanto es así que la promesa de bendición es cuando hay armonía. Entonces yo no puedo coger una frase y sacarla del contexto. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Bueno, entonces hoy vamos a dedicarnos a estudiar primero
lo que este pasaje no enseña, lo que Jesús no enseña. Si queremos entender lo que Jesús está diciendo, porque dice que no juzguéis, vamos a ver primero lo que no está enseñando el Señor Jesús. Hemos dicho que juzgar es discernir lo bueno de lo malo. Y está claro que tenemos que tener ese discernimiento como creyente, ¿no? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Si no hay discernimiento, no sabríamos lo que teníamos que hacer. Luego un creyente, y sobre todo un creyente maduro, tiene que tener discernimiento. Y además, por lo que habíamos dicho, si el Señor me está pidiendo que tengo que ir al hermano que peca contra mí, ¿cómo voy a ir si no he juzgado que hay pecado en su vida? Si no he discernido que es malo. Luego, está claro que el Señor no está diciendo que no se pueda juzgar. Algo estará enseñando. Eso lo vamos a ver la semana que viene no, en el próximo estudio. Pero en esta mañana quiero explicar lo que Jesús no está enseñando en este pasaje. Mirad, ese texto finaliza con el versículo 6 diciendo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así finaliza el pasaje que dice no juzguéis y no seréis juzgados. Si miramos el contexto, quiere decir, ¿cómo puedo yo cumplir con esto mismo que está diciendo el Señor a la vez que está diciendo que no juzguemos si previamente no he juzgado? Oye, y por cierto, dice el Señor, no juzguéis. Y no seréis juzgados. Luego los que dicen que no debemos de juzgar, también se creerán lo otro, que si yo no juzgo, no voy a ser juzgado. Luego, ¿para qué quiero creer en el Señor Jesús? No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué quiere decir? ¿Que si yo no juzgo, tampoco voy a ser juzgado? ¿Para qué murió Cristo? Pero es que el Señor no acaba la frase ahí. De ahí la importancia que tiene escudriñar las Escrituras y estudiar a fondo. ¿Por qué tenemos que juzgar? Hay una palabra griega que va a aparecer en el pasaje que yo os voy a leer ahora y que es muy importante. Es la palabra criterion. De esa palabra proviene en español la palabra criterio. ¿Qué es tener criterio? Es tener conocimiento. Y eso es muy importante porque esta palabra en griego se utiliza para definir el tribunal de justicia. ¿Quién tiene capacidad para juzgar? ¿Quién tiene criterio para juzgar? El tribunal de justicia, se supone. Por eso hago énfasis, porque esta palabra está traducida también como juzgar. Sin embargo, no habla de crino, habla de criterión. Y cuando habla, esta palabra que os diré dónde está hablando del tribunal de justicia. Ahora os leo el pasaje. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio? Es decir, cuando entre los hermanos surgen conflictos, tú me has defraudado, tú me debes dinero, tú me has estafado, ¿osa alguno ir a juicio delante de los hombres? ¿Alguno de vosotros que se diga hermano haría eso, hermanos? Espero que no. Que ninguno de nosotros se nos ocurra ir a juicio para dirimir un conflicto, por grave que sea, entre hermanos, porque la palabra del Señor dice que eso es de mal testimonio. Primero. Añade por lo mismo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiénes son los santos? Su iglesia, su asamblea. Luego, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es que la palabra del Señor, ser cristiano es mucho más que venir a la iglesia aquí a estar un ratito alabando al Señor, hermanos. La iglesia, como vamos a poder ver, es el tribunal de justicia que Dios establece en la tierra. Y lo vamos a ver. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La iglesia ha de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar. Aquí aparece la palabra criterión. ¿Sois indignos de establecer un tribunal de justicia en la iglesia para juzgar cosas más pequeñas? Porque vais a juzgar el mundo. ¿Sois indignos de tener un tribunal en la iglesia de justicia para juzgar las cosas que salgan, los problemas que surjan entre hermanos? Añade, ¿o no sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios, una vez más esta palabra aparece criterión. Es decir, si pues recurrís al tribunal de justicia sobre cosas de esta vida,
Si pues ponéis, ya que está diciendo que el tribunal está en la Iglesia, si pues acudís al tribunal para recibir la justicia, el veredicto, el arbitraje, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? ¿Te imaginas que fueras a un juicio y el juez ese día se ha puesto enfermo y vinieron la enfermera de turno ahí a juzgarte? ¿Quién tiene que juzgar? ¿Los más indignos? ¿Los de menor estima? Dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar puntualmente cuando hay un problema, con conocimiento de causa entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Es decir, este pasaje nos está enseñando que la Iglesia es el tribunal de justicia para toda actividad que tiene que ver entre los hermanos, no solamente para dirimir los problemas personales, sino para cualquier conflicto. Y vosotros pensaréis, ¿y por qué se va a meter en mi vida? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la Iglesia es algo muy serio, hermanos. Esto tendremos ocasión de verlo más adelante, pero os voy a decir una cosa. Dios a la Iglesia le da autoridad para que haya un tribunal de justicia. Pero como podremos ver más adelante, ratifica, en su palabra dice que Dios va a ratificar la sentencia del tribunal de justicia que está en la Iglesia. Te guste o no te guste, te haya parecido bien o no te haya parecido bien, repito que lo vamos a ver, que es lo que nos enseña la palabra, Dios va a ratificar esa sentencia, la va a aprobar y no la va a pasar por alto. Ahora, ¿quién debe de juzgar? Nos juntamos aquí como si fuera un juzgado popular y cada uno dice la suya. Pues a mí me parece que hay que perdonar. Pues a mí me parece que esto no es tan importante. ¿Quién debe de juzgar? Hemos visto que dice, cuando se tiene que dirimir algo, ¿qué ponéis? A los que son de menor estima, es decir, a los que conocen menos las Escrituras. Cuando un juez está en un tribunal de justicia, ¿qué se supone que ese juez está haciendo? Impartiendo la justicia ¿de acuerdo a qué? A las leyes establecidas. El juez no tiene capacidad para decidir lo que a él le parezca. Un juez debe de aplicar la justicia, de ahí que muchas veces si la justicia es injusta, pues las condenas son injustas. El Tribunal de Justicia de la Iglesia tiene que aplicar la ley de Dios, las Escrituras. Entonces, ¿quién deberá ser el juez? O los jueces del Tribunal de Justicia que tiene que haber en la Iglesia. ¿Los neófitos? ¿Los que desconocen la palabra? No, los maestros, los que más sepan, ¿no? Pero pasa una cosa, hermanos. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Tú vas a un juez y no tienes por qué estar de acuerdo. Pero, ¿sabes una cosa? La ley la aplican, estés de acuerdo o no. Aquí, yo no estoy de acuerdo, así que como no estoy de acuerdo, no lo hago. Bueno, mirad, está claro que cada uno, a nivel personal, tendremos opiniones diferentes, que cada uno tendremos nuestra forma de pensar, que la palabra del Señor es la que debe de cambiar nuestra mente y que con el tiempo vamos a ir aprendiendo. Pero de momento, sea por ignorancia o no, nadie está exento de cumplir la ley de Dios. Y para eso hay un tribunal en la Iglesia con la capacidad que Dios da para juzgar. Ahora yo os voy a poner un vídeo que he preparado para que veáis lo que solemos hacer, que es justificarnos basándonos en nuestros criterios, una cosa que nos gusta mucho hacer. Y decimos que vivimos en una sociedad que todo lo justifica porque cada uno tiene su verdad, cada uno tiene derecho a tener su opinión y parece ser que tiene que ser respetada. ¿Me vais a permitir que os diga en la Iglesia? Esto no es así. Esto no es lo que enseña el Señor Jesús. Y cuando tú te estás justificando, estás cambiando la verdad de Dios. Y esto es tan grave como que algunos hasta ponen por testigo la Biblia. Algunos ponen hasta por testigo a Dios para justificar sus pecados. Y cambian la verdad de Dios por su justicia. Y eso es gravísimo, es diabólico. No debería de ocurrir. Precisamente por esa razón, insisto ahora en el pasaje que he leído, dice Pablo, si pues tenéis juicios sobre las cosas de la vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Los juicios es el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Y si el juicio en la Iglesia, si el tribunal de la Iglesia tiene que basarse en la justicia divina, tendrán que ser los maestros, aquellos de mayor estima, aquellos con mayor conocimiento, quienes ejerzan la justicia, y los demás, te parezca bien o no, tienes que aceptarlo. Hay una cosa
que yo quiero también expresar el significado de obediencia, porque a veces no entendemos lo que es obedecer. ¿Qué es obedecer? ¿Hacer lo que yo creo que tengo que hacer? No, eso no es obedecer. Cuando yo estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer, no estoy obedeciendo. Estoy guiándome por mi criterio. Obedecer quiere decir que cuando me dicen algo que yo no comparto, que yo discrepo, lo hago. Ahí hay obediencia. El peor tiempo del pueblo de Israel, o una de las peores historias o tiempos por los que tuvo que pasar el pueblo de Israel, es el periodo de los jueces. Y una de las cosas que ocurría era que, dice la palabra en 2 ocasiones, que cada cual hacía lo que le parecía bien. Y eso es negativo. Eso que hoy en día parece razonable, parece que es lo correcto, que cada uno haga lo que le parece, eso no es lo que Dios enseña, esa es influencia del mundo, es influencia humanista. Pero nosotros, hermanos, tenemos el arbitraje de la palabra de Dios. Y cada uno no podemos hacer lo que nos parezca. Eso es la anarquía. Y nos han tocado vivir tiempos de anarquía. Hablamos de democracia, pero no se respeta la autoridad, no se respetan a los maestros, no se respetan a los médicos, no se respetan a los padres, no se respetan a los pastores, no se respeta a nadie. Y eso no es correcto, hermanos. Dentro de la Iglesia no debe de ocurrir. Mirad, yo quiero poner ahora unos ejemplos para que entendamos que nuestra forma de pensar no tiene por qué ser correcta. Y os voy a poner un ejemplo. Ahora entra por aquí un empresario y dice, voy a contratar a aquellas hermanas o hermanos que quieran venir, tengo un sitio muy grande que limpiar y os contrato por 100 euros la jornada. Es decir, vosotros venís, trabajáis 8 horas y os voy a pagar 100 euros. ¿Cuántos iríais? ¿A cuántos os parece bien? Ahora resulta que cuando tú vas allí, estás limpiando, resulta que te enteras de que ese empresario ha contratado a media jornada a otros empleados y les paga también 100 euros. ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Dímelo, piénsalo. ¿Qué harías? ¿Irías ahora a decir, me das 200, porque yo estoy haciendo el doble de este? ¿O irías y le dirías, a este 50 solo? ¿Qué pasa, que es un privilegiado? Hermanos, piénsalo de verdad, ponte en esta situación, ¿qué harías? No sé lo que harías, pero contento no estarías. Hay una parábola que el Señor explica, es la parábola de los obreros de la viña. No la voy a leer, es larga, leerla vosotros. Pero ocurre lo habitual, que hay murmuración. El Señor en esa parábola, que por cierto tiene una enseñanza mucho más profunda que el ejemplo que estoy poniendo, pero que es válido para este ejemplo, pues hay algo parecido a lo que yo he dicho. Y entonces empieza a haber murmuración. Y les dice el Señor, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti, pues ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mira, ha dado la clave, la envidia, hermanos. Y decimos, ¿somos envidiosos? No, pues mira, si te molesta esto es que eres envidioso. Es que tienes envidia. Fíjate, a veces, ¿de qué manera se puede poner de manifiesto un pecado? Entonces, ahora resulta que tú, injustamente, por envidia, estás creyendo tener razón y irías ahí a decirle al otro, no, o le pagas a él 50 o me pagas a mí 200. Y si no te atreves, por si te despide, te callas. Pero estarías descontento murmurando, ¿sí o no, hermanos? Reconozcámoslo. Otro ejemplo. Este ejemplo incluso nos atañe. Hace muchos años, en la Iglesia, se dirimió un tema. El tema del tiempo que dedicamos a lo que llamamos, no sé si bien o mal, pero llamamos culto libre. Sabéis que es un tiempo dentro del culto de la mañana para que la Iglesia participe. Claro, se dirimió porque dice, bueno, ¿y si el Espíritu del Señor está haciendo que los hermanos empiecen a levantar uno por otro, ¿por qué cortar ese tiempo? Porque yo lo corto. Y hay hermanos que decían, no se debe de cortar. No sé qué pensáis vosotros. Seguramente unos pensarán, hombre, si el Espíritu del Señor está moviendo, vamos a dejar. Y otros dirán, no, tiene que haber un orden en el culto. No sé lo que pensaréis, pero ¿qué dice la palabra? ¿Dice algo? ¿Qué hay, pues, hermanos?
cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pero mira, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o como mucho 3, no todos. No es que no tengáis derecho a hacerlo todos, pero tiene que haber un orden y hay un tiempo para cada cosa. De manera que sea esto hecho por 2 o a lo más 3. Y por turno, nunca de golpe. Y eso sí, siempre que haya quien lo interprete. Si no lo interpreta, que se calle. Y ahora dice, asimismo los profetas hablen, ¿cuántos? ¿10? ¿20? ¿Todos? No, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Todo el mundo tiene derecho a participar. Por cierto, los demás tenemos que juzgar las participaciones. Estamos hablando de... Pero hágase todo, concluye con nuestro eslogan, hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hermanos, que por más espiritual que nos parezca, decir que todos participen no es correcto. Porque el culto tiene un orden establecido. Y hay un tiempo para cada cosa. Y hay una predicación, que también tiene su importancia. Y hay una comida, y hay unos estudios. Y tenemos que sujetarnos. Hermanos, podríamos poner muchos más ejemplos. Yo ahora os sugiero que reflexionéis. ¿De cuántas veces os estáis quejando de cosas? Pensadlo. Te quejas de esto, juzgas aquello. Este lo está haciendo bien, este lo está haciendo mal, aquello no me gusta, porque esto, porque el otro. Mira, adelanto el estudio próximo. Eso es lo que Jesús prohíbe. No que no se deba de juzgar en la Iglesia. En la Iglesia del Señor debe de haber un tribunal de justicia, con la autoridad que Él pone, y debe de ser respetado. Lo que no debemos de hacer, y en esto vamos a insistir en el próximo estudio, es la murmuración, la queja, la crítica, esos juicios que muchas veces hacemos. Pues, hermanos, el próximo estudio, el tema será este. ¿Qué quiso enseñar Jesús cuando dijo no juzguéis?